Muy buenas muchachos, muchachas. Cuando sea que vean este video, es porque creo que Teams está dando unos problemitas y, y no pude y no quedó grabada la clase pasada. Entonces, de todo lo que dije sobre el Cuervo y Edgar Allan Poe, es importante que le llegue ese, ese material, ese comentario. Un poco desestructurado, pero era el análisis, un punto de vista de comentario de la obra. Entonces, aprovechando que no pude subir el video de la clase, entonces ahí preparé un material que es muy parecido a, la, a lo que yo hablé. Entonces es como repitiendo un poco la clase que yo di, pero sin la parte aquella de las fases y eso. Entonces, eso es, por dicha más bien, no se quedó grabada, no me escucharon decir nunca más. Entonces, una cosa por otra. La cuestión es que esperemos que eso no vuelva a pasar, que no me vuelva a fallar el Teams, porque no solo este curso, creo que el de griega, un curso que yo doy de literatura griega igual, no quedó ahí muy grabado. Entonces, como les decía, este pequeño resumen consiste en El Cuervo, del autor estadounidense del romanticismo Edgar Allan Poe. No se pronuncia Poe, sino Edgar Allan Poe, como con U al final. Él, bueno, es parte de este movimiento ubicado en Estados Unidos. El romanticismo, como ya vimos, tuvo su fortaleza en Europa y llegó a algo de América Latina, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, el romanticismo hispanoamericano, pero fue fundamental en Europa, en Estados Unidos llegó, ese es para mí el máximo representante del romanticismo, pero es más allá de eso, es de los, para mí, de los escritores más renovadores, más creativos, cuya producción marcó diferencia a nivel de la literatura universal, no solo la literatura estadounidense. Y bueno, como sucede en muchos casos, son personas con vidas muy convulsas. El arte se ha caracterizado siempre por canalizar las energías de las personas que no siempre se adaptan a la sociedad. Por eso es tan importante desde el punto de vista educativo, muchachos, nosotros poder fomentar en los estudiantes todo esto. En el caso nuestro, son las letras. En el caso de los profesores de educación física es el deporte, por ejemplo. Y los de música ya sabemos. Y a la de menos, entre tantas opciones artísticas, o en este caso recreativas con el deporte, podemos lograr que un estudiante canalice su, su situación de vida particular, su descontento con la sociedad, eh, que canalice los efectos de la pobreza, de la desigualdad, que lo exprese de diferentes formas y que busque un camino, que es el camino del arte, donde ellos se pueden encontrar a ellos mismos y donde pueden decir yo valgo mucho como persona y, y aquí está mi resultado. Yo escribo poesía, escribo cuento y, y a partir de ahí
me puedo volver inmortal. ¿Por qué? Porque yo puedo morirme, puedo no estar físicamente, pero mis obras van a pervivir para la eternidad. Así fue Edgar Allan Poe, huérfano de los dos padres, lo adoptó una familia poderosa y aún así ellos como que no lo quisieron mucho. Eso marca una circunstancia de vida también. No lo reconocieron como hijo tal, como un hijo, digamos. Entonces, como tal, eso marca la personalidad del autor, que se va formando en la calle, se va formando en la escuela de la vida, es, presta servicio militar también. Y bueno, más adelante es un inicio de vida trágico y también es un final trágico, porque él muere. Es una historia muy curiosa. A ver, él se casó a los 27 años y se casó con una muchacha 13. Imagínense, ya estaría en la cárcel si fueran los tiempos actuales, ¿verdad? Entonces, eh, Virginia se llamaba la esposa, la de los 13 años, y ella murió de tuberculosis. Entonces, ese fue el primer amor de él, el amor genuino, y murió, murió. Y Virginia es retratada en cierta forma en cuentos como El gato negro, por ejemplo, donde, donde él la mata y, y se arrepiente después, pero hace su acto terrible, comete su acto terrible. Y lo de la tuberculosis, la fragilidad con la que la representa, se emparenta un poco con Virginia. Pero después se iba a casar con otra mujer, que no, o que a la que no quería mucho, pues. Y él dijo que bueno, que tenía que, antes de ese trago amargo, tener una despedida de soltero. Esto no es mentira, esto es cierto. Digna de una despedida de soltero. Entonces, le pegó un fiestón el hombre y sucedió después lo que dije ahí. Fue tanta la fiesta que lo encontraron en las calles de Baltimore, que queda no tan cerca de Boston, con ropa que no era la suya. Lo llevaron después a Washington. Ya estaba un poco loco el hombre. Y murió una semana más tarde, víctima tanto de los delirios, de la cierta locura, como de la fiesta que se pegó, porque no quería casarse, así que quería una última aventura de excesos, y eso fue lo que le costó la vida. Cuando era joven, era una persona muy deportista, aunque ustedes no lo crean. Le gustaba nadar, le gustaba incluso correr. Pero esa anécdota de los 8 kilómetros en el río James de Richmond es muy importante porque demuestra ese carácter versátil que él tenía. Se dedicó a la bebida también, lo cual fue parte de su perdición, de su bendición también, porque era en cierta forma lo que lo empujaba a estados de creación importantes. Entonces, fue la vida de un hombre trágico, de un hombre casi que murió en que sus obras no fueron reconocidas al principio. Se dedicó al periodismo, vivía de escribir también. Entonces, muchos años después ya lo tenemos de nuevo, siempre presente con lo que les decía, la inmortalidad mediante la literatura. En cuanto a su obra en general, recordemos, trabajó bastante el relato policiaco. Él trabajó más que todo cuento, fue el género principal, desde los cuentistas más importantes, que uno lo mide por lo que dicen de él también. Muchos escritores consagrados clásicos hablan de él y lo tienen como un referente. Entonces, eso es un indicador de algo. Cuando los escritores mismos hablan de otros escritores, como sus influencias, como personas trascendentales que tuvieron algún grado de importancia, como Poe fue muy influyente. Ya vamos a ver por qué. Más que todo cuento, escribió relato policíaco, donde hay un misterio por resolver, novela gótica,
cuentos de terror. En cuanto al relato como tal, escribió cuentos de terror y en cierta forma de ciencia ficción. Se registran aproximadamente los 25 cuentos, entre los que destacan bueno, El gato negro, El corazón del actor, La caída de la casa de Usher, perdón, un texto policíaco, detectivesco, como Los crímenes de la calle Morgue, y uno igual en este sentido, pero también más, como le dijera, más de armar como un rompecabezas, que es El escarabajo de oro. Ese cuento cuesta entenderlo de buenas a primeras, pero justamente es el juego que hace con el lector. Y aquí es interesante porque Poe expresa en cierta forma también el punto, uno de los puntos altos del romanticismo, pero también tiene en sus cuentos policíacos o detectivescos, tiene esas características racionales más bien, no tanto irracional, porque el lector debe resolver mediante el intelecto los diferentes elementos que dejan sueltos en la historia. Entonces, Poe, por supuesto, fue un romántico, pero nunca se desprendió totalmente de las ideas, en cierta forma, del racionalismo, ¿verdad? Del uso de la razón. Escribió una sola novela, la narración de Arthur Gordon Pym, ¿okay? Solo una novela, y 32 poemas, 25 cuentos, una novela, 32 poemas, escribió ensayo también, no mucho, más que también publicados en los periódicos. Entonces, trabajando esos tipos de, digamos, subgéneros, lo policíaco, novela de terror perdón, cuentos de terror, la novela que es cierto gótico, ¿verdad? Lo gótico se refiere a lo oscuro, a lo, a lo misterioso. Lo terrorífico se combina, pero lo terror es la sensación esa final de sorpresa que causa eh, ese miedo en el lector, sensaciones fuertes. ¿Ok? Y la ciencia ficción son historias ambientadas a veces en escenarios futuros. Piensa en el cine, como los géneros de ciencia ficción que hay, películas. Es parecido a la literatura. Y el relato policíaco, que les dije, como textos de misterio. A ver, esto que está acá son algunas características generales de la obra de Poe. ¿Como cuáles? Hay a ver, como les dije, ¿verdad? Como les dije, no precisamente se da en todas las obras. En unas hay unas partes, en otras no tanto. Pero hay aspectos que se mantienen, que son como generales. ¿Cuáles son esos aspectos generales? Hay muchas referencias al mundo grecolatino, de la mitología, como lo vimos con, la, con el cuerpo. ¿Okay? Hay también obsesión por la muerte, obsesión por el asesinato. Ahí tiene que ver lo que hemos visto, ¿verdad? Con la muerte como dolor, la muerte como una etapa más en el ciclo de la existencia. Y el asesinato, que conlleva una de las formas de llegar a la muerte, que es una forma violenta, brutal, agresiva, una atmósfera macabra llena de terror. Los cuentos de Poe buscan ese ambiente oscuro. ¿Cómo se, cómo se logra esa atmósfera macabra y llena de terror? Se logra de diferentes maneras. Una de ellas puede ser ubicarse en la noche, ubicarse en lugares que cuando uno lo lee se transmite cierto rasgo tenebroso, macabro, como los cementerios, ahí se ve la imagen, como casas que adquieren ese carácter oscuro, ese carácter denso, ese carácter sombrío, que, que buscan provocar ese terror, esa angustia desde el inicio del texto. Los parajes abiertos, montes, calles, en la noche siempre,
Y también otra forma de crear esa atmósfera macabra llena de terror es con criaturas, con ciertos símbolos. Como ya vimos, el cuervo es una simbología de eso, ¿verdad? Vamos a ver otro aspecto que me parece a mí que es muy importante que marca un poco a Poe y su creación es, a ver, cuando hablamos de que se enfoca en las emociones de los personajes, quiere decir de que Poe explora, hace una exploración de estados de ánimo, hace una indagación psicológica de los personajes, ¿ok? No tanto lo que ellos hacen. Si ustedes se fijan, El Cuervo es una historia que prácticamente no hace nada en Yolírico, se queda ahí estático. En su casa no se mueve, no hace casi nada. Pero es un texto muy profundo en cuanto a la descripción del estado de ánimo de- del personaje principal. Entonces, buena parte de los cuentos de terror y más clásicos de Poe tienen que ver con enfocarse en la angustia, en el dolor, en la melancolía, en la violencia que siente el personaje, en eso reprimido que sale de un pronto a otro y explota, en el amor también, una forma muy particular de vivir el amor, amor, violencia, muerte, angustia, todo eso va de la mano porque es lo que está adentro, parte de la psicología de los personajes. Entonces, cuando se habla de emociones, Poe explora las emociones de los personajes. Para él, para él, construir los personajes es ofrecerle al lector la posibilidad de explorar sus conflictos internos, sus crisis psicóticas, existenciales. Eso es lo que marca a Poe específicamente. Y es de las características más importantes en general de sus relatos. El Cuervo, pues es la obra que ya leímos de 1840, en 1845, la escribió el autor. Y bueno, de entrada, el título. Título es, el título es un programador de lectura. Nos va a dar una pauta a la hora del análisis. ¿Qué nos dice el título? Nos habla de un ave, de un animal, ¿ok? De algo que pertenece a la naturaleza. Otro aspecto del romanticismo que se me fue, ¿verdad? Por supuesto. La naturaleza. Agreste, hostil, que se presenta como en ese estado tormentoso, casi siempre. Entonces el cuervo como símbolo, como yo lo expliqué la vez pasada, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el misterio, con la oscuridad. El cuervo es un ave, es un presagio, es un ave de mal agüero que augura desgracias y, y ha aparecido en diferentes pueblos, en diferentes culturas ancestrales asociados con esos elementos que yo acabo de mencionar. En otros, pues tiene un carácter diferente en las culturas prehispánicas, en los quichés en México, habíamos hablado de eso, que tenía ciertos atributos positivos, pero en general no tiene esa condición de un ave que presagia desgracias, ¿verdad? Y portadora de las almas. Se supone que dentro de esa construcción del cuervo como un símbolo, este apenas muere alguien, pues se lleva, transporta el alma, transmigración de las almas. Entonces el cuervo, como un símbolo a nivel cultural, tiene esas características, esas atribuciones.
Ya ahí después, con base en esas características generales del cuervo como símbolo, va a aparecer de diferentes maneras en, en cuentos, porque no vamos a pretender que tenga todo eso siempre en los mismos relatos. Sería muy aburrido, ¿no? Sería muy aburrido que en todos los cuentos donde aparece un cuervo sea representado o sea descrito o su importancia sea la misma en todos los cuentos. Es parte de la literatura y del arte. El arte es eso, el arte es, la literatura es los temas que se repiten, casi todo está inventado. El secreto o la relevancia de la literatura es poder, cada vez que se retoma un tema, ya en apariencia desgastado, darle un tinte particular. Eso es lo que refresca, el carácter refrescante, renovador de la literatura. Volver a los viejos temas, pero vistos desde diferentes ámbitos, ángulos. Igual como el cuervo. El cuervo, vamos a ver al cuervo de Edgar Allan Poe y cómo lo presenta el autor. Temática es lo que yo les decía la vez pasada, básicamente, que les estaba contando. Hay del inicio todo un ambiente oscuro, tenebroso. Es de noche, en diciembre, nieva. Eso es el ambiente exterior, el espacio exterior, perdón, el clima externo, un clima oscuro de noche, en diciembre, este es el tiempo. Y la casa, la vivienda del yo lírico, es el espacio físico como tal. Es un espacio físico con donde se realzan ciertos elementos, como el busto de Palas Atenea encima del portal, el retrato de Leonor, la biblioteca donde está con los libros, la ventana. Eso es lo que destaca en ese espacio físico, la vivienda del yo lírico, que es donde se dan los acontecimientos. Entonces, los primeros versos es eso, es ir creando poco a poco un clima oscuro, clima de misterio, con esos elementos que yo acabo de decir. La noche, diciembre, el clima hostil, una casa con poca luz, solo un candil, con pocos elementos, el tipo en el centro sentado en la silla, van creando un ambiente de misterio que empata ese entorno oscuro, como decía ahí, es una metáfora del estado de ánimo del yo lírico. Coinciden, van de la mano, ese ambiente tenebroso, oscuro, nocturno, de misterio con lo que el personaje está sintiendo. Hay una angustia terrible. Hay un insomnio inicial. Hay una falta de quietud muy importante. Y, y como dice ahí, es una metáfora del estado de ánimo del yo lírico. ¿Qué quiere decir eso? Que así como lo que lo rodea es oscuro, es misterioso, así está él por dentro. Incertidumbre, siente él, angustia, vacío, oscuridad, no tiene calma. Entonces ese ambiente tenebroso, ese ambiente oscuro de misterio, es también, en cierta forma, una comparación con la psicología o el estado de ánimo del personaje principal, del yo lírico en este caso. Hay ahí también esa sensación inicial de sufrimiento y angustia, pero a la vez cierta esperanza de poder salir del duelo de la pérdida del ser amado. Es un recuerdo que lo martilla constantemente, pero él
cree que puede olvidar todavía. ¿Ok? Y ahí vamos a la parte de la eh, idealización del ser amado, que es Leonor, ¿verdad? Que la presenta, no da muchos detalles de ella, solamente la recuerda como el gran amor de su vida, como alguien que ya no está físicamente, pero la presencia en el recuerdo todavía está latente. Y además con mucho dolor. Es un recuerdo doloroso y vivo, que no lo deja en paz y que él en cierta forma no puede salir adelante y él quiere salir adelante de esa angustia que puede sentir y que el texto la transmite muy claramente, ¿verdad? De entrada, esa idealización del ser amado, pero ya como un recuerdo que está ahí latente, doloroso y que no lo deja en paz, que lo mantiene en insomnio. Dice medianoche, ahí está todavía viendo unos libracos, a ver si adquiere cierta tranquilidad. No está tranquilo el personaje principal. Presencia de lo onírico, de los sueños. Ahí habla de que osó soñar sueños que nadie nunca más pudo soñar. Vean ahí, por ejemplo. Eso es una forma, un dibujo de cómo se imaginan la, el espacio físico. Ahí está la librería. Cuando se habla de un portal, no es que es el portal de los el pasito de Navidad y con el pesebre, no, no, no. Un portal es como un marco grande que lleva a la puerta alrededor, alrededor, sí. Acá está. Y acá está el busto de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría. Acá está. Ok, entonces, el cuadro del ser amado. Acá se representa como una chimenea, como una fogata y un candil, en realidad. Y el animal, que ahorita entramos a eso. Entonces, cuando hablamos de presencia de lo onírico, quiere decir que el autor o el yo lírico, pues, sueña. Y el sueño es una forma de evadirse de la realidad, de escapar de la realidad, ¿ok? De entregarse a la vida, a lo inconsciente. Esos son los sueños, lo inconsciente. Uno sueña y ni sabe por qué sueña. Uno solamente sabe que eso es mentira y que uno y que se da sin que uno tenga plena conciencia. Entonces, en esta historia hay presencia de los sueños. Incluso podemos considerar que el cuervo como tal es un gran sueño. Que eso que leímos no existió tal vez, que sea nada más que la persona esté ahí sentada en la silla y él sueña todo eso. ¿Qué es real? ¿Qué no? Eso es lo que el sueño o lo onírico, los sueños nos lleva a reflexionar. Los elementos grecolatinos, ya lo mencionamos, la cultura griega, en este caso, con Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, que brotó de los órganos sexuales que le cortó Zeus a su padre Cronos, los tiró al mar y de los órganos sexuales, este, no, me confundí. Esa es Afrodita. Entonces, sí, esa es Afrodita, efectivamente. Atenea tiene otras atribuciones, como las que les dije, la sabiduría. Esa es la que más se asocia con este relato, tal vez, la de la sabiduría. Y en la literatura latina es, eh, es, ¿cómo es que se llama esta muchacha? Minerva, Minerva.
Minerva. Y, y nos lleva a que el estudiante investigue sobre mitología. Entonces hay presencia de esos elementos grecolatinos mitológicos. Hay un elemento concreto que es Palas Atenea. Entonces, en ese clima de ensoñación, de intentar evadirse de ese recuerdo, aparece el cuervo como el símbolo máximo de lo tenebroso. El cuervo, concretamente, habla de que es un ave zarrapastrosa, adusto, altivo, solemne, de torvo plumaje, una criatura demoníaca, es un demonio que sueña, diablo alado, se asocia con lo demoníaco, con lo perturbador. Y bueno, como les decía la vez anterior, el cuervo, ¿qué es lo que hace? Irrumpe en la casa y viene todavía a maltratar más al yo lírico. El yo lírico habla con el cuervo. El yo lírico entra todavía en un estado, ahora sí, toda la esperanza que él podía tener para solucionar ese duelo del ser amado, se derrumban cuando entra el cuervo. ¿Por qué? Porque el cuervo le recuerda a él que nunca más, ahí está la frase, nunca más va a poder estar en paz. De que ya, resígnese. No, no va a poder olvidar ese recuerdo. Ese recuerdo lo va a perseguir de por vida. No lo va a dejar en paz. Va a estar en un estado permanente de dolor, de duelo. Va a estar en un estado permanente de intranquilidad. La única forma de que pueda estar tranquilo es mediante la muerte. Entonces el cuervo simboliza eso en el texto. Simboliza ese dolor imborrable de la amada, ese recuerdo. Por eso yo les decía que el cuervo es una historia que va en ascenso, va subiendo el clímax de la historia. Hay un ambiente tenebroso, oscuro, aparece el recuerdo de la amada, él sueña, aparece el cuervo, que va adquiriendo más protagonismo en la historia, conforme el cuervo le responde monótonamente, nunca más, conforme el cuervo está ahí, inamovible, inmutable, el yo lírico no logra hacer que el cuervo se vaya, no logra derrotar al cuervo en sus intenciones, este cuervo se va imponiendo. Entonces, hay un ascenso en esas emociones fuertes, desde el inicio del relato hasta el final, donde las palabras, la violencia, en cuanto al uso fuerte de los signos de exclamación por parte del yo lírico hacia el cuervo, él le reprocha, váyase, déjeme en paz, y el cuervo que le dice, nunca más. Porque el cuervo es sabio, porque el cuervo es profético, porque el cuervo le recuerda que hasta que él se muera, que hasta que el yo lírico se muera, siempre va a ser infeliz, siempre va a estar intranquilo, nunca va a estar en paz. La única forma de lograr la paz es con la muerte. La única forma de poder recuperar el ser amado o reencontrarse con el ser amado es mediante la muerte. Hasta que no llegue la muerte, nunca va a estar tranquilo, nunca más. El cuervo siempre lo va a y se va a quedar ahí, encima del busto de Palas Atenea. Ese es el simbolismo del cuervo en la obra como tal. Como dije, me gusta esa idea de que el cuento es un increciendo, van subiendo poco a poco las emociones. ¿En qué sentido? En que
en que el yo lírico va a profundizar su crisis, va a profundizar su angustia, su estado de ánimo eh, doloroso, lo va a profundizar y va a perder toda esperanza de, de olvidar a su amado. La única forma, y el cuervo es el recordatorio fatal, es la figura, la imagen de que el yo lírico siempre va a estar doloroso, siempre va a estar con angustia, con sufrimiento. Entonces, la única forma de que el yo lírico deje de sufrir es cuando llegue la muerte, que es la única forma en que tal vez pueda reencontrarse con el ser amado. Y como dije, el cuervo se queda ahí impávido. Impávido, ¿por qué? Porque el cuervo que se queda ahí, nada lo mueve, no se exalta, solamente frente a, frente al yo lírico, en un ambiente de soledad. ¿Por qué la diosa de la sabiduría y el cuervo? Ven ustedes que el cuervo se posa por encima sobre, sobre el pálido busto de Palas Atenea. Se coloca en un momento, ¿verdad? Y luego está al frente del busto. Incluso el cuervo es como superior, el cuervo, haciendo esa analogía, el cuervo es como, en cierta forma, más sabio que la diosa de la sabiduría. ¿Por qué? Repito, ¿por qué es más sabio? Porque el cuervo es lo que le recuerda nunca más, con una frase contundente, es una frase contundente, de una seguridad tal, nunca más, nunca, no hay posibilidad de otra cosa, no hay posibilidad de olvidar al ser amado, no hay posibilidad de escapar al dolor que implica estar vivo. Y el cuervo es ese sabio, ese profeta que le recuerda al yo lírico todo el tiempo, que va a seguir sufriendo en soledad hasta que llegue la muerte. Y bueno, ahí quedan esos elementos de análisis. Es una perspectiva que yo doy, es una forma de verlo y espero que les sirva y que los lleve a ustedes a una reflexión sobre la obra, porque eso es la literatura, la obra abierta, la obra que se presta para que los lectores la estemos frecuentemente actualizando con nuestras propias ideas, con nuestro propio pensamiento.